muy emocionada porque ya iba a hablar otra vez de Corintios. Creo que Corintios nos ha traído de cabeza a todos, pero voy a hacer una pequeña pausa porque, hermanos, hoy iniciamos oficialmente la Semana del Hogar. La Semana del Hogar es una semana de 3 días va a ser, pero es una semana que la femenil cada año tiene, hermanos, para hablarnos de temas bíblicos y prácticos en relación al hogar. Cómo trabajar en el matrimonio, cómo trabajar con los hijos, aspectos prácticos, etcétera. Estas pláticas se dan y justamente, y hago el aviso de una vez, empezamos hoy con la predicación de este día, pero el día de mañana y el día de pasado mañana, lunes y martes, tenemos 2 psicólogos que nos van a estar visitando y nos van a estar hablando justamente, hermanos, de las diferencias que hay entre generaciones. Si usted es una generación, no sé, entre los 50, 60, que voltea a ver a los adolescentes y dice, hijo, criatura, yo no le entiendo nada, ya ni cómo hablan, ni cómo se comunican. O, por ejemplo, yo soy una generación que se les llama millennials. Los millennials tenemos una gran característica. Yo cuando describen millennials, yo digo sí a todo. Sí soy completamente. Y una de las características de los millennials es que no nos gusta contestar el teléfono. A nosotros nos gusta que nos manden WhatsApps y audio. Yo prefiero un audio de 10 minutos y escucharlo a que me hablen hábleme por teléfono. Soy pastora y lo tengo que hacer. Pero si yo puedo evitar hacerlo, incluso dicen en chistes, y la verdad es real, a veces hay una llamada y me están hablando y lo bueno, mejor que cuelgue y que me mande un WhatsApp o yo le mando un WhatsApp. Así somos. ¿Por qué? No tengo idea, hermanos, pero tenemos esta característica. Y a lo mejor si usted es adulto va a decir, estos muchachos ya no los hacen como antes, ¿se ha fijado? Y no los entiende, ¿verdad que no? Bueno, va a venir alguien a explicarnos justamente por qué, hermanos, porque somos diferentes, porque vemos la vida diferente, que ha cambiado en el transcurso del tiempo, que una generación X o una generación Z, que son ya más los jóvenes y adolescentes, ¿por qué son tan diferentes a una persona de 50, 60 años que su forma de ver la vida es muy diferente a una persona muy joven? No solamente por la edad, sino la forma de pensar. Y también espero que podamos aprender a cómo convivir, tanto como parte del hogar, porque usted o es papá o abuelo o tiene a alguien que tiene que tratar, más chico o más grande que usted, o como iglesia. Entonces, es un beneficio, es un ganar-ganar, así que vamos a ir aprendiendo esto. Somos diferentes dentro de una familia, hay diversidad de pensamientos y culturalmente también. Entonces queremos aportar de alguna manera el que usted pueda entender qué está pasando en la cabeza de la criatura adolescente o el adolescente, por qué mi papá es como es, ¿no? En algunos aspectos. Así que le invitamos, hermanos, a conocer las generaciones a partir del día de mañana, y hoy haremos una breve introducción a estos temas y le voy a pedir que abra su Biblia en el libro o en la carta a Tito. Está 1 Timoteo, 2 Timoteo y luego está Tito. Esta carta también es pastoral, es una carta que Pablo le escribe a Tito, y en lo que usted la encuentra, déjeme le platico que Pablo, así como deja a Timoteo en Éfeso, Pablo también deja a Tito en una isla que se llamaba Creta. Creta era una isla muy dinámica, tenía mucho comercio, muchas cosas, y eran en aquel tiempo, hermanos, no había internet, no había redes sociales, no había WhatsApp, entonces el evangelio tenía que buscarse en un lugar estratégico para cuando gente diferente llegara, escuchar el evangelio y lo pudiera esparcir en muchos lados. Entonces, por eso se concentraban en ciudades como principales, llámese Éfeso, llámese Corinto y la isla de Creta. Pablo deja a Tito en Creta, pero había muchos problemas. Entre ellos,
era que los maestros estaban enseñando mal la verdad, pero un gran problema es que los maestros o los líderes de la iglesia en Creta estaban siendo amoldados a la luz de la comunidad. Es decir, la forma de vida que tenía la comunidad la tenían los cretenses. Los cretenses eran conocidos por ser gente corrupta, por ser gente mentirosa, por ser gente ambiciosa. Y entonces los cretenses no veían ninguna diferencia entre los cristianos y el pueblo. No había nada. De hecho, vamos a ver el capítulo 2, pero fíjense lo que dice el último versículo del capítulo 1 que viene, es el versículo 16. Dice, profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. O sea, Pablo les está diciendo, es gente que dice creer, pero su vida está negando lo que dice que es. Y ese era el gran problema en la isla de Creta, y Pablo manda a Tito para corregir todo esto. Una de las realidades es que Zeus, el dios Zeus, era como el dios principal de Creta. Y este dios Zeus era un dios ambicioso, egoísta, mentiroso, fraudulento, era iracundo, esta era la forma de ver a Dios para ellos. Y Tito tiene el gran trabajo de mostrar a un Dios confiable y digno de verdad, que es el Dios en el que nosotros hemos creído. Y es por eso que Pablo abre esta conversación y dice, no estamos siendo dignos de confianza como cristianos. Nadie cree lo que decimos porque tenemos una doble vida o una doble moral. O decimos amar a Dios y quitamos la mano. Y ese es un gran problema, decía Pablo a Tito para que hablara con Creta. Pero me encanta el capítulo 2, hermanos, porque Tito se va al núcleo y dice, lo primero que tenemos que resolver es un tema de familia. No, me encanta porque Pablo no le dio una estrategia de marketing para hacer una super iglesia. Pablo no le dio una estrategia de evangelización o talleres de evangelismo o reuniones de matrimonios, o no les dio nada de estratégico para que la iglesia fuera congruente. Pablo se fue al corazón de cada uno de los hermanos que habitan en una iglesia. Pablo se fue al hogar. Ahí, en ese lugar, es el inicio para poder cambiar toda la perspectiva social. Porque, hermanos, usted y yo aquí perfectamente podemos ser maravillosos cristianos. Y todos tenemos la cara más linda cristiana posible los domingos a mediodía. Pero la realidad de vida, hermanos, se encuentra en su hogar. Y de hecho el versículo 1 dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que pareciera que no está diciendo nada de la familia. Les voy a decir lo que dice Nueva Traducción Viviente del versículo 1. Tito, en cuanto a ti, fomenta la clase de vida que refleje la sana enseñanza. Eso es lo que Tito está diciendo. A ti te corresponde que lo que dicen saber y creer en tu iglesia sea igual de fuerte y valioso que la forma de vida. Pablo está intentando decirnos que la doctrina, la enseñanza, va totalmente ligada a nuestra manera de vivir. No puedes decir que sabes mucho y ser un desastre en las relaciones interpersonales. No puedes decir que conoces a Dios y no tener un reflejo de Dios en lo que está a tu alrededor. No se puede, hermanos. Podemos tener un conocimiento de Dios como mucha gente, pero tener una relación con Dios, saber quién es Dios y tener una vida desordenada, hermanos, bíblicamente es incongruente. Y entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es el estilo de vida del evangelio?
qué apariencia tiene el Evangelio en la vida de una persona. ¿De qué manera modela nuestras vidas la palabra de Dios? Como menciono, este pasaje a mí me encanta porque Pablo se va al hogar. La estrategia para vencer al mundo y sus corrientes, hermanos, no es una iglesia llamativa. La estrategia para hacer frente a toda la inmoralidad que se nos presenta no es el gran marketing. La invitación de Pablo es: vamos a la raíz, a la base y centro de todo, a la familia que es desde el principio. ¿Cómo luce una familia a la luz del Evangelio? Pablo en este pasaje empieza a considerar a las personas por edades y condiciones y establece cómo deben ser. A nadie nos gustan las reglas, no, pero en toda fe o en todo credo sabemos que hemos de manifestar un modo de vida. Por eso Pablo se enfoca a detallar conductas que revelan la armonía entre la doctrina, entre lo que digo de Dios y mi vida. Y entonces empieza a hablar, versículo 2, dice que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Déjeme le digo, si usted dice yo tengo 50, yo no soy anciano, Pablo no se estaba refiriendo a una persona de edad avanzada o viejo como tal. Ni tampoco se estaba hablando a los líderes de iglesias que también se les llama ancianos. Aquí anciano tiene que ver con un hombre de edad madura que es el encargado de su casa. Entonces, si usted tiene 35, 40, 45 años, aquí entra usted. Y si usted es parte de un hogar donde usted es cabeza y usted tiene a bien, ha tenido a bien formar una familia, usted entra dentro de este grupo y empieza a hablar al hombre y dice que sea sobrio, prudente, sano en la fe, en el amor y en la paciencia. Cuando un hombre, hermanos, llega a una edad madura, debe ya haber aprendido cuáles son y cuáles no son los verdaderos placeres. Los hombres de edad madura deben haber aprendido que los placeres de indisciplina cuestan mucho más de lo que vale alcanzarlos o vivirlos. Una persona sobria, hermanos, es una persona, sí, no una persona que no es dada quizás a la borrachera o etcétera, pero Pablo es más profundo. Y cuando nos invita o les invita a los hombres a ser sobrios, se refiere a una persona que piensa con claridad, a una persona que es alerta, a alguien que es cuidadoso, a una persona que ha aprendido a controlarse a sí misma, una persona que piensa antes de actuar, que tiene esa capacidad ya de frenar estas cosas que a veces son impetuosas, ¿no? El hombre tristemente, no puedo generalizar, perdón si lo llego a hacer, pero se tiende a tener, como dicen por ahí, mecha corta, ¿verdad? Es fácil, alguien se les atraviesa y se les olvida que tienen a Jesús en el corazón, y entonces esa es la invitación de Pablo, a pensar con claridad, a no actuar antes de haber pensado las cosas. A ser una persona seria no está hablando, hermanos, de que seas aguafiestas o aburrido o que no tengas un diálogo o no nos hagas reír. Si usted ha visto la serie de Chosen, yo puedo imaginar a Jesús así, una persona sumamente divertida, pero a la hora de hablar de cosas importantes había una seriedad. Sabía distinguir en aquellas cosas donde él tenía que tomar decisiones importantes. Es una persona que sabe cuál es su lugar en el hogar y en su trabajo, y es una persona responsable. Dios aquí al jefe de familia les está invitando a ser serios en sus decisiones, que su sí sea sí y que su no sea no. No se refiere a un lúgubre aguafiestas, sino que es una persona que vive a la luz de la eternidad. Habla de ser prudentes, hermanos, y describe al hombre que tiene las cosas bajo control. Con los años, la persona madura debe haber adquirido fuerza de la razón que purifica y salva el alma. Pablo tiene una frase que me da mucha risa cuando yo ando
medio descontrolada, no sé cómo decirlo, y Pablo siempre dice, gobiérnate, Ana, gobiérnate, así me dice, y creo que es como esa voz que Dios nos dice y que les habla a los hombres de gobiérnense, gobiérnense, gobiernen su mente, gobiernen su corazón, gobiernen su buena administración financiera, gobiernen sus impulsos sexuales, aquellas puertas que yo puedo dejar abiertas para ver algo, platicar con alguien que no es correcto. Gobiernen su corazón, gobiernen su forma de comer, gobiernen su forma de hablar y en las cosas en las que usamos nuestro tiempo. Y me encanta cómo expresa Pablo las partes espirituales. Nos habla de la seriedad, de la prudencia, del gobierno hacia nosotros. Pero también nos habla, dice, sanos. ¿Sanos en qué? En la fe, en el amor y en la paciencia. Que tu fe sea una fe sólida y sana. Que el amor que tú estás dando y que estás recibiendo del amor de Dios sea congruente con tu forma de vivir. Y que la paciencia sea un ejercicio efectivo día con día. Sano en la fe. Yo quiero preguntar, hermanos, ¿usted es sano en la fe? ¿Tiene una fe sana? ¿Tiene una fe que no se quebranta? ¿Tiene una fe que pase lo que pase? Porque yo sé y creo que el hombre muchas veces es quien carga con muchas cosas en silencio. Las mujeres tenemos, yo creo, repito nuevamente, perdón si generalizo, pero creo que las mujeres podemos tener más esta facilidad de hablar y de pedir ayuda y de abrir el corazón. A la mayoría se nos da un poco más, pero pocos hombres he tenido en mi oficina que han llorado y me han dicho, ya no puedo, Ana, tengo mucha carga, mi fe está mal. Estoy triste, tengo problemas. Es raro. No sé si es un tema cultural, no sé si es un tema de así nos hizo el Señor, no me voy a meter en este tema. Pero sí, Dios nos invita, hermanos, a estar sanos en nuestra fe, en nuestro amor y en nuestra paciencia. Sano en paciencia está complicado, pero Dios nos ha... Porque si Dios nos puso esto en nuestras manos es porque podemos hacerlo. Dice el versículo 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien. Me encantó esta frase, hermanos. Igual, ancianas no se refiere a las mujeres de 60 y más, nada más. Se refiere a aquellas mujeres que son maduras, que tienen a cargo una familia, que han sido madres de familia y que hoy tienen a alguien que te sigue. Ellas, el llamado es reverentes en su porte. Y ¿sabes qué? Reverentes hablaba un autor y las palabras que hablaba era como ser sacerdote de un templo. Ese es reverente, como cuidar tu vida, tu cuerpo como un sacerdote lo hace en un templo. Sugiere la idea de que estas mujeres debían mostrar su vida diaria o deben mostrar su vida diaria como un comportamiento semejante al que tendría un sacerdote en el templo. Así, que muestren su carácter cristiano y que sean respetadas por las generaciones jóvenes para recibir su enseñanza. Pablo empieza con dos aspectos importantes, además de esta forma de ser reverentes y de cuidarse, no dadas al vino, a ninguna clase de adicción, pero también no calumniadoras, hermanos. Y es lamentable que los seres humanos, por la naturaleza, seamos más propensos a oír y repetir relatos que lastiman y desacreditan de otros, en lugar de preferir hablar bien de los demás. Lo que se piensa de los demás con esta actitud circula en forma de chisme. El chisme es sofisticado, parece agudo hasta cuando hay muy poca o ninguna base para ello. Esto puede ser uno de los mecanismos que emplea la gente para sentirse bien consigo misma. Si podemos dar una mala impresión de los demás, puede que la gente tenga una mejor impresión de nosotros.
puede ser simplemente un deleite maligno en provocar daño a los demás. O puede surgir del deseo de provocar problemas a alguien que nos está poniendo en peligro. Amadas hermanas, ¿qué tan confiables somos? ¿De qué están llenas nuestras pláticas? ¿Y tienes personas jóvenes que quieren ser como tú? ¿Hay alguien que te busca para pedirte consejo? Hay jóvenes que dicen, me encanta cómo esa hermana, lo que sea, administra su vida, su tiempo, su vida espiritual, cómo tiene la relación con su esposo, cómo es soltera y disfruta de la vida. ¿Tenemos mujeres en nuestra iglesia, hermanos o hermanas? Es una pregunta hacia ustedes que inspiren eso. ¿Cuántas personas, mujeres jóvenes, se han acercado a ustedes porque saben que no van a estar hablando mal de alguien más? Estamos llamados, hermanos, a no hablar de otros, a menos que se tenga algo bueno que decir. ¿Quién te sigue y de qué quiere hablar contigo? Porque la invitación de Pablo, hermanos, es a que tú y yo seamos maestras del bien. Maestras, que con nuestra vida enseñemos el hacer lo bueno, que seamos una inspiración y un ejemplo. Hace unos días hablábamos en la femenil de que es necesario conocer nuestros dones y nuestro llamado. Podemos empezar por esto, en ser inspiración y ejemplo a las generaciones que vienen. Porque la verdad es que es triste la impresión que se tiene de que las mujeres con los años se vuelven más críticas, más intolerantes y más amargadas. Por el contrario, Pablo dice que las ancianas o las mujeres de edad adulta sean maestras del bien y que enseñen a las más jóvenes, a las que vienen en camino, a tener una forma de vida a la luz de la palabra y una forma de vida que también genere un ejemplo. Y dice que les enseñen a amar a sus esposos, a ser prudentes, a ser puras, a ser cuidadosas de su casa, a ser buenas, a sujetarse, sujetas a su marido, dice el versículo 5, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Déjenme, les platico algo. Cuando estaba leyendo este pasaje, siempre que tocamos el tema de la sujeción y la mujer, es un tema cultural complicado donde es difícil encontrar esta línea donde lo que nos corresponde hacer en el 2024. Pero déjenme les platico que Creta era una ciudad o una isla donde estaba tan, ¿cómo lo puedo decir? No sé, el matrimonio estaba tan mal visto que las mujeres no se querían casar, donde las mujeres casadas se querían divorciar porque había una cuestión muy de mucha desvalorización hacia la mujer, pero también comentaba que las doctrinas que se estaban enseñando fomentaban que la mujer no quisiera casarse y no quisiera formar un hogar. Y yo dije, caray, yo pensé que eso se dio en estos tiempos. Y no, desde siempre, hermanos. Hace más de 2000 años en Creta había mujeres que no querían casarse. Había mujeres que por, no lo sé por qué razones, había esta, dice creo que es de manera a las mujeres que ya estaban casadas se sentían descontentas con su carga y buscaban una forma de escapar del matrimonio. Y es posible que la actitud de muchas mujeres jóvenes hacia la vida familiar hubiera sido asaltada y perturbada por los errores y exageraciones de los falsos maestros y el mal ejemplo de los matrimonios que ellas estaban viendo. Y es por eso que las mujeres jóvenes no querían casarse. Y entonces
Pablo viene e invita y dice, mujeres ancianas, vengan y digan con su vida que el hogar es importante, que el matrimonio es bello. Vengan y enseñen a las mujeres jóvenes que vale la pena invertir tiempo en un matrimonio, que tener hijos es lindo. Vengan e inspiren a las más pequeñas a formar hogar. Y entiendo, hermanos, que estamos en una etapa donde habrá mujeres que no quieren hacerlo. Y está bien, no quiero meterme con eso. Sin embargo, que nuestras jóvenes hermanas siempre tengan como opción y oportunidad saber que tener un hogar, que formar una familia está dentro de la voluntad de Dios y es hermoso. Esa es nuestra chamba a las mujeres que ya estamos formando un hogar. Poder inspirar a otras a decir, de verdad la familia es algo que Dios puso y es muy bonito, es lindo. Las invito a ser prudentes y castas, y esto significa ser buenas mujeres. Proverbios dice, la mujer que tiene tanto carácter noble como sabiduría se compara con los rubíes. La casa y la riqueza son herencia de los padres, mas de Jehová es la mujer prudente. Sujetas a sus maridos, aquellas que estaban casadas y ya querían dejar de hacerlo. Pablo desea que Tito inserte la necesidad de liderazgo, entendiendo de un marido que se asemeje a Cristo, que siempre busque el bien de su mujer antes que el propio, lo que convierte esta dinámica en una bendición, no en una carga. Y es que déjeme decirle, hermano, que el judío, el griego entendía la sujeción muy diferente a nosotros, porque si yo digo sujeción, yo lo primero que voy a entender es hacerme chiquita, y el judío entendía un trabajo más en conjunto y en equipo. Cristo mismo se entregó por su esposa, la iglesia. En una relación semejante hay un sometimiento mutuo al tomar el marido y la mujer los papeles de Cristo. Entonces, mujeres, considera el matrimonio, considera tener un hogar, sin sacrificar tu profesión ni nada, porque sabemos que el contexto de vida ahora es diferente. Pero Dios creó la familia. Iglesia, enseñemos que el matrimonio es esperanzador. Y después Pablo le dice, exhorta a sí mismo, y luego dice a los jóvenes a que sean prudentes. Y yo dije, chis, o sea, nosotros nos ponen un chorro de trabajo y los hombres nomás les dice prudentes. Pero la verdad, hermanos, ya cuando me puse a pensar, cuando habla de los jóvenes o de los hombres, es suficiente para el trabajo que tienes que hacer. Porque, hermanos, jóvenes, hombres, adolescentes, las pasiones y las tentaciones en tu tiempo son difíciles de controlar. La invitación es, toma el control de tu cuerpo y de tu mente. Mantén bajo control tu temperamento, los apetitos del cuerpo, incluyendo los sexuales. Cuando se es joven es fácil cometer errores, no solo intencionalmente por falta de control, sino por la falta de experiencia. Por tanto, joven, ejercita el autocontrol. Sé prudente en tus decisiones. Piensa antes de actuar. Pocos jóvenes son capaces de evaluar la vida en sí y su propio valor desde el punto de vista de Dios. La prudencia se puede concebir como la capacidad para discernir y ver la importancia de las metas divinas en una situación y elegir esas metas en lugar de los deseos y preocupaciones. Significa ser capaz de ver y elegir el bien por encima de la tentación. A veces significa la capacidad de posponer el placer inmediato para poder seguir con el trabajo que se debe hacer. Requiere fuerza, requiere fortaleza, requiere valentía decir que no y ser prudente. Esta fortaleza solo puede venir del Espíritu Santo.
Quizás por eso Pablo dice que sean prudentes. Estás en un tiempo donde necesitas saber decir que no. Estás en un tiempo donde necesitas apagar el celular de aquellas cosas que estás viendo. Necesitas decir que no a aquellas cosas que te atraen, pero sabes que no hacen bien a tu mente. Un ejemplo de ello es David. David tenía todo para matar a Saúl en el 1 Samuel 26. Y Abisai le dice, échatelo, aquí es el lugar y es el momento. Sabes que es la voluntad de Dios entregarte el trono y aprovecha la oportunidad de matar a Saúl. Pero David dice, no. David discierne el propósito de Dios. Aunque tiene frente a sí la oportunidad, debe hacer lo correcto a los ojos de Dios. Deja a un lado sus deseos y permite que Dios obre en su vida y sabe decir que no. Ese es un corazón prudente. Teniendo todo, puedo hacer todo, tengo la capacidad, nadie me está viendo y poder decir que no. Ese es el trabajo de un joven. ¿Cómo iniciamos con esto, hermanos? Termino con esto diciendo cómo inicio con esto. No se trata de que usted se vaya a su casa y le diga a su esposo, tienes que ser serio, prudente, tienes que controlarte, tienes que guardar el dinero, la pastora dijo y ahora te aguantas. Y el esposo igual, no, pues aquí dice que tú tienes que ser hacendosa, reverente y no sé qué. No, hermanos. Nos toca el costal que nos toca, porque fíjate lo que le dice Pablo a Tito, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Este sermón o este mensaje no es para que usted venga y le lea el perfil a su esposo y le diga, Dios quiere un hombre que sea así, así, así y te falta todo esto. Se trata de que Dios le está diciendo a Tito, tú preséntate de manera irreprochable. No sé si tu esposo, tu esposa, tu hijo va a cambiar. Preséntate tú de manera irreprochable. Tú crece. Tú entrega, tú pide perdón, tú sé una persona que tenga la capacidad de controlarte, tú ten una buena mayordomía, tú. No voltees a ver a tu esposo o esposa y le hagas ver la lista que le falta. Pablo le dice, antes que todo, preséntate tú como alguien irreprochable. ¿Y qué quiere decir eso? Que nadie tenga que reprochar nada de ti. Se trata de ver ese perfil, ¿por qué no decirlo así? De que Dios nos invita a ser y a vivir, pero empieza contigo. Dios desea que las buenas obras que corresponden a esta enseñanza sean visibles en tu vida. Termino, hermanos, con una estrofa de un himno de Carlos Wesley. Dice, de un pensamiento de Carlos Wesley. Dice, la tarea que su sabiduría me ha asignado, déjame con alegría llevarla a cabo. Que en todas mis obras esté tu presencia y muestren tu voluntad buena y perfecta. En una ocasión escuché de una persona decir, yo quiero una iglesia de jóvenes, porque así podemos hacer muchos cambios, porque así podemos meter luces y humo y me puedo vestir bien padre, no sé. Pero la verdad es que, hermanos, una iglesia de jóvenes va a olvidar que algún día seremos viejos y esa iglesia no tendrá cabida para los viejos. Y una iglesia, hermanos, que está creciendo, donde no tenemos niños, donde hay crisis, hermanos, también tiene una urgencia porque tiende en el futuro a morir. Y necesitamos aprender a convivir. Y necesitamos aprender del hombre maduro, de la mujer madura o anciana. Pero ustedes, hombres maduros y mujeres maduras, necesitan poner atención y voltear a ver lo que un niño y un joven tienen que decirnos.
Necesitamos una iglesia que aprenda a convivir y a aprender de cada parte de la cual somos todos un cuerpo. Todos los miembros, jóvenes, adultos y niños, estamos llamados a vivir de acuerdo con estos principios que Dios ha establecido y que inician, hermanos, en el hogar. Yo no voy a cambiar a su hijo adolescente, hermanos. Los consejeros no van a cambiar a su hijo adolescente. Yo estoy con sus hijos 3, 4 horas a la semana, si bien nos va. Yo no puedo hacer mucho, hermanos. Es en el hogar. Si usted viene y solamente abre su Biblia aquí el domingo, todas estas características no van a trastocar su corazón. Yo no puedo cambiar. Mi chamba de pastora, hermanos, es decirle cuál es su lugar, por dónde vamos. Esto es lo que Dios dice. Usted tiene 6 días de la semana para trabajar en ello. ¿Y sabe dónde empieza? En su casa, en su hogar. No hay de otra. Yo no puedo hacer lo que a usted le corresponde como madre, como padre. Y aún entre paréntesis, a veces tenemos actividades para sus hijos y no vienen, hermanos. Ya no podemos hacer más. Así que, iglesia, todo inicia en el hogar, con hombres que sean a la luz de Cristo. Me encanta porque esta personalidad que define no tiene nada que ver con un concepto machista o misógino. O mujeres, me encanta esa frase, maestras del bien. Ojalá en mi epitafio espero que eso diga maestra del bien fue. Y jóvenes, aprendan, escuchen a los demás. Quiero hacer un acto de afirmación en esto, hermanos, y quiero pedir que nos reunamos por familias. Y si usted viene solito, pues yo le invito a una familia que lo adopte. Pero vamos a ponernos de pie. Y voy a pedir que se una a su familia. Si usted viene con su esposo, tome a su esposo. Si usted viene con sus hijos, tome a sus hijos. Si usted viene con su tía, tome a su tía. Si usted viene solito, ahí háganle campito. Sergio está huérfanito si alguien lo quiere invitar. Y vamos a orar, hermanos. Usted puede ser un hombre o una mujer exitosa. Usted puede mostrar una vida espiritual aquí en la iglesia, pero lo que Dios demandará de nosotros será nuestro hogar. Ahí el corazón donde vivimos, donde no podemos ser otra persona más que la verdadera que somos. Ahí a quien no podemos engañar es a nuestros hijos. Ahí quienes han visto nuestra falta de integridad. Ahí donde hemos traicionado confianzas. Ahí donde no nos hemos comportado y no hemos hecho frente al mundo con hogares reales y hogares íntegros. Vamos a poner en manos de Dios nuestro hogar. Señor, yo quiero poner en tus manos nuestros hogares, Señor, nuestras familias. Señor, son lo más importante que tenemos, Señor. Son lo más bello que tú nos has dado. Perdónanos, Señor, si no lo hemos valorado. Si lo hemos hecho insignificante, el tener un lugar a donde llegar y descansar. Perdónanos, Señor, si hemos olvidado o hemos dejado en el olvido las buenas memorias, Señor, de nuestros padres. Perdónanos si como padres
estamos hastiados o fastidiados de nuestros hijos que no entendemos, Señor, que han cortado nuestra paciencia. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si hemos mostrado amor a muchos lados, pero no en nuestra casa, Señor. Perdónanos si hemos sido los primeros en etiquetar a nuestros hijos. Perdónanos, Señor, si como pareja hemos lastimado el corazón, Señor, de nuestra esposa o nuestro esposo con indiferencia, con falta de empatía, con falta de confianza. Perdónanos si pensamos que sus problemas son insignificantes comparados con los que yo tengo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, si como jefes de familia, Señor, hemos dejado de serlo, Señor. Perdónanos si llegamos cansados a casa y ya no queremos ni platicar ni escuchar. Perdónanos si hemos sido necios, Señor, y no tenemos la capacidad ni el valor de pedir perdón, Señor. Señor, perdónanos si hemos sido incongruentes en nuestra manera de vivir, Señor. Perdónanos si nuestro carácter ofende a nuestros hijos o a nuestra esposa. Perdónanos, Señor, si no hemos sabido disciplinar en amor. Perdónanos, Señor. Y perdónanos como hijos si hemos sido groseros, si no hemos honrado, si no hemos valorado a nuestros padres, Señor. Si no tenemos la capacidad de ver lo que cuesta que haya comida en casa, Señor. Si no tenemos la capacidad de ver, Señor, lo difícil que es nuestra mamá o papá se levanten todos los días tan temprano y lleguen cansados a casa y encuentren pleitos. Señor, perdónanos como hijos también. Perdónanos, Señor, si se nos olvida preocuparnos por cómo están nuestros papás. Perdónanos por no saber entenderlos, pero tampoco tener interés en entenderlos. Perdónanos por ser jóvenes egoístas. Perdónanos por pensar que hay alguien que nos ama más que nuestros padres. Perdónanos, Señor. Padre, pongo en tus manos a aquellos hombres y mujeres que están separados por alguna razón y que son padres o madres solteras, Señor. Sea tu favor con ellos, sea tu fuerza. Yo no puedo entender ni me puedo imaginar lo difícil que ha de ser padre o madre solos. No puedo entender, Dios, toda la carga que es sobre una sola persona. Por favor, ayuda, Señor. Sé la compañía que estos padres y madres solteros necesitan. Sé la fuerza y permite que sus hijos sean agradecidos, Señor, de todo lo que les toca hacer en casa por estar solos, Señor. Por favor, bendice, Señor. Bendice a nuestros padres y madres solteros, sin ánimos de juicio, sin ánimos de sobrepensar, porque queremos salir de esas murmuraciones, como decía tu palabra. Queremos ser brazos para aquellos hombres y mujeres que son madre, padre, trabajadores. Sea tu favor con ellos, Señor. Bendice a las abuelas, a las hermosas abuelas
que a veces tienen que cargar con la familia o con los nietos, Señor. Danos sabiduría para estar con ellas, Señor. Cada hogar necesita de ti de una manera diferente, pero eres un Dios suficiente para cada hogar aquí. Señor, restaura tus hogares, Señor. Sé el centro de las familias aquí presentes. Renueva, compón, afirma, cambia. Te necesitamos en nuestros hogares, Señor. Porque cuando hay un hogar firme, fuerte y feliz, Señor, las cosas se ven diferentes, Señor. Trae perdón, trae arrepentimiento, Señor. Trae luz, trae fuerza a cada hogar, Señor. Obra, Señor, en cada historia, en cada familia. Y permite, así como la invitación que hace Pablo a Tito, la mejor forma de enfrentar el mundo es con un hogar firme. Aquí están nuestros hogares, Señor. Haz de cada hogar un lugar seguro, un lugar de amor y esperanza. Haz que tu poder se manifieste en cada hogar aquí presente, Señor. Tú sabes que es lo que más amamos y es lo más importante para nosotros, Señor. Lo ponemos en tus manos, Jesús. Amén y amén. Señor les bendiga, amados hermanos.